Con cada vida se abren millones de posibilidades y cada una de ellas es una historia digna de contar. A lo largo de 38 años, en BIFAC hemos sido guardianes de cada valiente mujer que ha decidido salir adelante, luchar y superarse por su bien y el de sus hijos. BIFAC trae para ti Vida y Familia, el podcast. Un espacio donde a través de testimonios de impacto, pláticas e historias inspiradoras, celebramos la vida de cada mujer que ha logrado romper círculos de violencia y pobreza buscando un cambio positivo en su vida, la de sus hijos y su entorno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida y Familia, el podcast. Yo soy Lucero Velasco y estoy muy contenta hoy porque está conmigo Gaby Tejeda. Gaby Tejeda no solo es la vicepresidenta de BIFAC Nacional, sino que también fue directora de BIFAC Nacional, antes directora de una de las sedes de BIFAC Guadalajara y antes voluntaria. O sea, tenemos aquí a una personalidad que se sabe de lo que es BIFAC al derecho y al revés, y justo está para compartirnos varias etapas, la historia de BIFAC, cómo se forman los centros y un montón de cosas que verdaderamente solo ella. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí y por aceptar compartirnos todo esto que has vivido. Ay, Lucero, gracias a ti. Muy emocionada de poder compartir esa historia que luego, ahora que veo tanta gente nueva, digo, wow, o sea, cómo ha evolucionado esto, ¿no? Qué grande se ha hecho. Y sí, pues sí, son muchos años Son de haber muchos pasado años. por ahí. ¿Y cómo llegas tú a BIFAC? Fíjate que a lugar. mí, cuando van a constituir BIFAC Guadalajara, que es la tercera o cuarta sede de BIFAC, me invita una amiga con la que ya estaba haciendo un voluntariado en otro lugar, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que van a traer una asociación que se llama BIFAC, que va a cuidar de mujeres embarazadas y necesitamos mucha gente. Me están invitando a irme para allá y aquí pues tenemos un equipo ya donde estábamos de voluntarias, a donde podemos dejar nuestros encargos y vámonos a BIFAC. Y yo pues vámonos a BIFAC, ¿no? A mí todo el tema de la mujer y la niñez siempre me ha movido muchísimo desde chica, ¿no? Entonces, pues sin dudarlo me voy a BIFAC, se abre BIFAC Guadalajara y empezamos ahí un grupo de señoras en una casa chiquititita y empezamos a trabajar. Yo entro de voluntaria en un área increíble que era llevar a las embarazadas al momento de que iban a tener a sus bebés al hospital. Ah, tú eras la que las acompañaba. Yo era la que las llevaba Ah. y las acompañaba, me tocó entrar con ellas varias veces, pues unas por chiquitas, otras porque les daba miedo estar solas, pero necesitaban la manita. claro, me sensibilicé tanto con el nacimiento de cada bebé que para mí desde ese momento fue un milagro trabajar en BIFAC, ¿no? Fue una gran satisfacción, algo impensable, ¿no? Entonces, así empezamos en el 96 la Casa de Guadalajara y aprendiendo obviamente pues de BIFAC Monterrey, de BIFAC México, que ya trabajaban bastante con una población de beneficiarios bastante grande. Y así fuimos caminando, ¿no? Y con los años de ser voluntaria, pues BIFAC Guadalajara empieza a crecer tanto que nos cambiamos de casa y entonces ya se necesitaba pues una administración más formal, el tema legal como más estructurado. Y entonces ya había una chica que era como la secretaria, ¿no? Pero ya había que se contrató personal en la casa y empezó a crecer administrativamente tanto que me dijeron, ¿por qué no te quedas? Y Ya yo, no te ay, vayas. Dios, ya no te vayas. Y les dije, bueno, pues lo voy a valorar, voy a ver qué tanto tiempo hay que invertirle. La verdad es que con las mañanas era más que suficiente. Y entonces así acabo de directora de BIFAC Guadalajara, por ahí por el 97. ¿Y cuántos años fuiste directora? De BIFAC Guadalajara, De Guadalajara. Sí. 23. 23 años, o sea, es el récord de los que hemos tenido en el podcast. 23 sí. años de directora de BIFAC Guadalajara. ¿Y de ahí saltas a la dirección nacional? Sí, así es. En 2002, yo siendo directora de BIFAC Guadalajara, me ofrecen la dirección nacional que no existía. O sea, BIFAC Nacional se empieza entre las cabezas de México, Guadalajara y Monterrey, empiezan a ver qué vamos a hacer porque estaba abriendo León, estaba abriendo Campeche, estaba abriendo Aguascalientes, estaba abriendo Zacatecas. Y dicen, ¿qué hacemos? Pues para que esto se controle, ¿no? Y junto con mi aportación y la de todas las señorones que estaban ahí sentados, pues fue eso, crear un ente, una AC que fuera como el paraguas que sostuviera, que dirigiera, que pudiera darle sentido y que trabajáramos todos de la misma manera para que
la marca Bifac, que ni siquiera estaba registrada en esos entonces, pues se consolidara, pero trabajara igual, ¿no? Como una franquicia social que se dice hoy. Y entonces me quedo con la dirección nacional, empezamos a hacer manuales, empezamos pues a darle estructura, ¿no? Claro. Y a visitar las sedes y a ver pues por qué aquí se hace esto de esta manera y por qué aquí otra. Como para unificar, a Sí, darle como más, sí. un paso, ¿no? Sí, claro, Pasos a cada procesos, procesos. estructura, manuales de operativos. Y te tocó también, me imagino, abrir los centros que hacían falta, Sí, ver las inauguraciones de nuevas claro, sedes. claro, maravilloso, porque además de darles estructura, bueno, yo hasta me metía al de uno del IPADE para poder entender la parte empresarial de hacer esto, ¿no? Porque eso de la franquicia social, aunque hoy está como más de moda, pues ya se escuchaba desde hace veintitantos años, ¿no? Ujú. Entonces sí, queríamos hacer algo como muy estructurado, muy acomodado, completamente, pues te digo, lleno de procesos que facilitara también a la gente que venía a abrir un nuevo BIFAC y que no fuera como el hilo negro en cada vez, ¿no? Claro. Eh, Y Es eso, sí, sin duda alguna, esos Ujú. procesos, ese orden, esa Sí, estructura, lo que hace, o sea, son los cimientos de lo que es Bifac exactamente, hoy, sin duda exactamente. alguna. Entonces se le dio y entonces ya las sedes que fueron abriendo en el futuro, o sea, cuando yo entré había más o menos 6 sedes trabajando, 3 muy formales por las ciudades grandes, por el tamaño que implicaba, y pues se abrieron, cuando yo dejé Bifac en el 19-20 finales del 19 y inicios del 20, cuando yo dejo Bifac hay 38 centros funcionando, todos con los mismos manuales, todos con la misma estructura organizacional. Entonces, la verdad es que ¿qué te puedo decir? Fue padrísimo poder ser parte de eso, ¿no? Porque claro, tú estás en un lugar Y y solo va solo ves, creciendo, solo ves exacto. el crecimiento, ¿no? Y acompañas, efectivamente estuvimos, pues desde poner la semillita, ¿no? De ir a platicar con la esposa del gobernador o con el gobernador mismo y plantearle la apertura de una nueva casa BIFAC, pues sabernos las leyes, los procedimientos, los lineamientos y cumplir siempre con todo lo que nos pedían. ¿Te hubieras imaginado eso cuando pisaste como voluntaria por primera vez Bifac, de llegar así tan lejos No. a ser como es esa pieza clave Ujú. para el crecimiento exponencial de Bifac a distintos puntos de la República Mexicana? No, nunca me lo imaginé. A ver, Marilu lo dijo siempre desde el primer momento, no es que yo quiero llegar a todos los rincones de México y luego incluso se cruzaron las fronteras, que también fue increíble, pero no, no te imaginas nunca a dónde se llega. Por eso te decía, yo veo hoy a tanta gente involucrada con tantos centros de atención nuevos, que es de verdad una satisfacción y un gusto y una nostalgia de todo, un poquito de todo. Qué barbaridad, Gaby. Muchas felicidades. Y ahora, Gracias. cuéntanos esta transición entre directora, Ajá. pero ahora vicepresidenta. ¿Cuál es, o vicepresidente nacional? Vamos a hablar correctamente, Ajá. pero ¿qué significa? ¿Qué otros retos tienes? Ujú. ¿Qué otras responsabilidades? ¿Cuál es la función que ejerces ahora? Bueno, al yo dejar la dirección nacional y ya pasar la estafeta, pues obviamente se viene la pandemia un poquitito después y fue un relajo, entonces tuvimos ese tiempo de encierro. Yo había preparado con tiempo pues el dejarle a la siguiente directora pues que le batallara lo menos posible, ¿no? Entonces se fue construyendo ese cambio con mucho cuidado, o sea, no queremos que las cosas se hagan igual porque cada quien tiene ese estilo, pero sí queremos llegar siempre a la misma meta. O sea, no queremos dejar de ver los mismos objetivos, ¿no? Que era, pues, Mm, proteger a la mujer, proteger a estas vidas nuevas, darles una esperanza y convertir sobre todo esta desigualdad y vulnerabilidad de cada mujer que se acerca a IFAC en una oportunidad de ser una mejor mamá, una mejor mujer en todos los sí, sentidos, ¿no? claro, Eso era, ¿no? ese respaldo para Así convertirse es, en una así mejor es. persona a pesar Sí, de la vulnerabilidad que sí, pudo tener en sí, cierto punto de su vida. exacto. Entonces, pues la persona que se queda en mi lugar no conoce a BIFAC, no era una persona de dentro. Entonces, bueno, el acompañamiento duró meses y luego, pues poco a poco es sano, pues dejar a la gente empezar a llevar esto con su estilo. Y sí me retiré bastante, pero nunca dejé de estar ahí realmente, ¿no? Todos estos años,
Hoy, pues sí, soy vicepresidenta porque se reestructuraron las cosas con la entrada de nuestro nuevo presidente, Carlos Morales. Y bueno, pues me proponen quedarme de vicepresidenta para, pues no sé, tener como una ayuda más formal, no solo cuando alguien tuviera alguna duda, pero yo sigo en contacto con Zooms en la parte de la adopción. He trabajado muchísimo el tema al ir conociendo y tratando a los papás adoptivos y a las mujeres que iban a ceder a sus hijos en adopción, al empezar a ver estos niños crecer en tantos años, ¿no? Conocer cómo transitaron por la infancia, cómo la familia hizo su historia, ¿no? Habiéndose formado por la adopción, pues fue increíble. Fue un tema que a mí me empezó a llamar muchísimo la atención y entonces me di a la tarea de formarme lo más posible para poder ayudar a estas familias, porque yo veía que había, pues estaba el niño, estaba la familia adoptiva y estaba la madre biológica. Era como un trinomio muy complejo que Que debía hay ser que atender. acompañado, Sí. ¿no? O sea, no había otra forma, ¿no? Sí, porque a ti te ha tocado desde el ayudar, pero también este proceso Ah, que es esta segunda parte, digamos, este complemento de BIFAC, que es también atender a los padres por adopción y a los niños que se van a integrar a una exacto. nueva familia. Y me imagino, pues toda tu experiencia es fundamental para que las cosas se hagan y se hagan bien. Sí. Pero eso no está exento y ya lo hemos vivido, lo ha vivido BIFAC en varias sedes, Ujú. estas polémicas, periodicazos, malos juicios, malos entendidos, señalamientos que se le hacen a BIFAC. Eso también lo has vivido, Gaby. Tú Claro, como muy, directora en Guadalajara, directora nacional y ahora vicepresidenta, sí. cuéntanos de eso. ¿Cómo se sobrevive a esos ataques a veces como muy, más bien, siempre como muy infundados, como con falta de conocimiento de lo que es realmente vida y familia? Fíjate que el tema de la adopción era un tabú que hoy no lo es tanto, gracias a Dios. Hemos ido como migrando con el tema, pero aún hay muchísimo por hacer en la cultura de adopción. Justamente creo que por eso la adopción a veces no se ha comprendido tan bien. Entonces sí hubo muchos, como dices, malentendidos, prejuicios, el por qué BIFAC estaba entregando niños en adopción, que siempre se hizo de la mano de la autoridad, ¿no? Pero quien te quiere poner el juicio y quiere atacar, pues siempre va a decir, es que BIFAC está haciendo las cosas por su lado. Eso ha sido toda la vida, ¿no? No, hoy por hoy seguimos enfrentando ese tipo de cosas, ¿no? Y simplemente es como demostrar una vez y otra vez y otra vez sin cansarte que las cosas se están haciendo, pues, de acuerdo a la ley, con toda transparencia. Yo siempre les digo, algo que debe de cuidar mucho a las sedes es tener esa buena relación y trabajar de puertas abiertas a la autoridad, ¿no? Y puertas abiertas se abrieron muchas veces, ¿no? De llegar y ver, pues, que las autoridades estaban ahí porque se habían robado a un niño, que al final siempre, pues, se aclaraba todo y nunca ha pasado, ¿no? Yo todavía hace poquito comentaba, la realidad es que en todos estos años que lleva IFA cuidando a estas mujeres y a estos bebés y a estas familias, pues no hay una sola denuncia de que haya pasado algo con trascendencia. Sí, el susto, la exposición en los medios, de repente a la que te forzaban, pues siempre ha estado ahí, pero cuando tú trabajas bien y sabes que las cosas están bien hechas, estás tranquilo. Claro, también hemos descubierto o nos topamos con cosas que no estaban tan bien hechas, y corregimos, ¿no? Siempre. Pero claro, justamente porque así son las organizaciones, ¿no? Hay que ir trabajando, hay que ir, como tú lo hiciste durante todos estos años, profesionalizar, crear manuales, que todo el mundo funcione en un mismo sentido. Sí, exactamente. Y que los pasos que se tienen que dar se den, ¿no? O sea, no Exacto. nos podemos brincar nada. Tenemos, como te decía, tenemos que estar dentro de la ley, porque lo que hacemos es una belleza, ¿no? Claro Es que una sí. belleza. Eso sin duda, eso se ve en tus ojos, la belleza del trabajo de vida y familia. Muchísimas gracias, Gaby, por este tiempo, por tu experiencia. Me quisiera alargar contigo como muchísimos podcasts. Quizá Haremos en otro. otra ocasión haremos Claro otro, que sí. porque francamente hay muchos puntos que abordar en cuanto a esto de la legalidad Sí, y de no solo, y que se comprenda, ¿no? Que vida y familia trabaja con esta legalidad, con este orden, pero también con muchísimo amor. sí, Y que está lleno, no de denuncias, sino de historias de amor, de historias de éxito y de familias, mujeres, niños y hasta abuelitos sí. muy Muy felices felices.
por el trabajo de Vida y Familia. Muchísimas gracias, Gaby, Gracias por a tu ti, testimonio de Lucero. vida y por tu entrega ingenua al principio como voluntaria y que acabó en años y años y años que siguen de trabajo muy comprometido por tantísima gente, Sí. por tantísimas mujeres. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Lucero. Esto fue Vida y Familia, el podcast. Una vida, millones de posibilidades. ¿Cuál será la siguiente? No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros episodios. Sigamos celebrando la vida. Esta es una producción de videopodcast.mx.